Senador Martín Barrionuevo, correntino el hombre. Bienvenido, Martín. Pablo Dugan te saluda. ¿Cómo andás? Hola Pablo, ¿cómo estás, amigo? Un gusto saludarte y gracias por tu palabra. No, por favor, quiero que le cuentes a la gente exactamente qué ves vos que está pasando en Capital y en el conurbano bonaerense y qué números también utilizás para analizar qué tan bien o qué tan mal estamos. Bueno, un poco lo que vos lo reflejás muy bien en cada uno de tus análisis, ¿no? En realidad nosotros venimos con un serio problema de positividad y eso implica incapacidad para detectar los casos. En cuanto mejora un poquitito la positividad, pasa lo que pasó ayer, por ejemplo, en Ciudad de Buenos Aires. Hoy Ciudad de Buenos Aires informa una positividad del 32%, que Claro. es altísima, pero aún así... con 700 casos. Con 700 casos, 32%. Y aún así mejoró un poco respecto de cómo venía y ya saltan los casos, porque evidentemente esa meseta en la cual nos planteaban que estábamos, en realidad tenía que ver una meseta de incapacidad de medir, ¿no? Esto está bueno, déjame falta avance del virus. Que lo explique un poquito porque es muy importante lo que está diciendo Martín. Cuando vos tenés la positividad alta, o sea, arriba del 10%, te está diciendo eso, que tenés casos que no estás detectando. ¿Qué haces entonces, Euge? Testeas más. Y cuando testeas más, te saltan los casos. Entonces, decir que estábamos en una meseta, como dijo, a mi juicio, irresponsablemente el gobierno de la ciudad, que estábamos amesetados, pero tenías una positividad de casi 40%, era una mentira. Tarde o temprano ibas a pegar un salto enorme. Lo pegaste ayer y lo vas a seguir pegando, ¿o no? Sí, efectivamente eso yo estoy convencido de que es así. Uno además ve los números, ve cómo se van acumulando la cantidad de casos sospechosos que todavía no tienen los resultados del hisopado. En el caso de Ciudad de Buenos Aires no solo son casos sospechosos sin resultados, sino hay también casos sospechosos que todavía no tienen muestra. Con lo cual... ¿Cuántos son esos? ¿Cuántos son? Porque es bastante preocupante también eso. Son 5.500 según la base de datos de Nación de anoche, ¿no? ¿Escucharon eso? 5.500 casos que están esperando un resultado. Son 5.500 sospechosos que si vos le aplicás la positividad que venimos de promedio, 35-40%, son más de 2.000 casos que están esperando en cola a ser informados, nada más. Entonces, cuando nosotros nos hablan de que estamos en una meseta y que el R nos da una cosa, yo creo que en esto lo peor que nos puede pasar es buscar el presentar los datos en función de lo que queremos que sea. Lo primero es identificar lo que nos está pasando, ¿no? O sea, vos lo que estás diciendo es que trabajar sobre eso. Vos estás diciendo que el gobierno de la ciudad no quiere dar una mala noticia de crecimiento de casos, porque eso lo obligaría a tomar medidas, y esto acá pongo de mi cosecha, esto lo obligaría a tomar una decisión antipática para sus seguidores, ¿no? Que son mayormente anticuarentena. Yo estoy convencido de que en realidad, porque, a ver, yo lo escucho siempre al doctor Quiroz y la verdad que me parece una persona muy preparada, muy seria, pero últimamente en cada una de sus intervenciones, fíjate, hoy en la conferencia de prensa de hoy se niega a referirse al dato de ayer. Sí, lo omitió, dijo hay que esperar que se verifique. Entonces, ¿Cómo vamos hoy con el dato de ayer vamos a hablar sin el dato de ayer? Es decir, la verdad es que esas son presentaciones de la información que pueden llevar a tomar decisiones equivocadas. Claro, vos no podés decir que él presentó datos falsos, pero sí presentó hoy datos desactualizados. Entonces es falsa la forma de presentarlo. Por ejemplo, él habló del R0 de 1,1, pero eso es sin contar los últimos 2 días, que son cuando pega el salto. Sí, y además... Entonces es tramposo eso. Porque además el problema, Pablo, es que si vos tuvieras un salto que no tiene explicación, y bueno, por ahí decís, sí, bueno, está bien,
es de uso estadístico tachar los máximos, no es un No, pero acá nadie, sabías que iba a pasar. pero acá vos tenés una explicación, Claro. y esa explicación tiene que ver con el primer subsistema de este sistema de la pandemia que está teniendo un estrés, está teniendo problemas. ¿Cuál es? El del testeo, el de la detección. O sea, por primera vez, Martín, evidentemente está en serios inconvenientes. Por primera vez, yo me opuse siempre a los que decían hay que testear más. Cuando tenías un 8% de positividad, yo decía, están diciendo boludeces, no hay que testear más, estamos testeando bien. Pero ahora sí hay que testear más, se está testeando menos y se está testeando con dificultades que son que tarde 5 días en tener los resultados y que se te acumulen 5.000 testeos sin resultado. O sea que hoy tenés colapsado el sistema de testeo. Hay que decirlo esto, Martín. Eso efectivamente es así. Vos fíjate esa discusión histórica que tuvimos siempre de cuántos test por millón de habitantes. No importa cuántos test por millón, sino en qué momento. Porque en definitiva hoy estamos haciendo mucho más test por millón que hace un mes. Muchos más. 4 o 5 veces más que hace un mes. Sí. Pero hace un mes eran suficientes, 4 veces menos, y hoy 4 veces más no alcanza. Absolutamente insuficientes. Es loco eso. 4 veces más. Entonces, por eso es que la positividad te marca ese ritmo, ¿no? Y entonces, lo primero que hay que hacer es aceptar la situación en la que estamos, tratar de modificarla, a partir de aceptarla, tratar de modificarla. La verdad es que tiene un límite el tema del testeo, ha pasado en todo el mundo, en el primer mundo ha pasado, en Estados Unidos, ha pasado en Europa, en donde llegó un momento en donde ya el testeo iba atrás, muy atrás del virus. Bueno, está bien, pero entonces dejemos de decir sí, estamos con un R que nos da no sé qué cosa, porque ese R es de una información absolutamente deficiente, a partir de esta positividad de la que estamos hablando, ¿no? Y otra cosa que me dijiste vos en privado, que 18 días de duplicación puede parecer que no es mucho, pero siempre y cuando tengas pocos casos. Si vos tenés 100, 200 casos, 18 días de duplicación, en 18 días tenés 400, bueno, qué sé yo, no es una buena noticia, pero no es una catástrofe. Ahora, si tenés 17.000, en 18 días tenés arriba de 30.000 casos. Exacto, eso es lo que hay que tener en cuenta, porque además las curvas de duplicación, que es cierto que la ciudad de Buenos Aires tiene una curva de duplicación que está mejor que la de la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Eso no hay ninguna duda, y por eso provincia de Buenos Aires también es absolutamente preocupante. Sí, lo mismo. ¿Sí? Lo que pasa es que no da el mensaje de la provincia. Exacto, son mensajes distintos. Sí. Entonces, decir, tengo una curva de duplicación de 18, la verdad es que decir una curva de duplicación de 18, acá en Corrientes, que tenemos 100 casos, significa dentro de 18 días voy a tener 200. ¿Cuál es el problema? Ahora, en Ciudad de Buenos Aires, decir que tenés una curva de 18, significa dentro de 18 días va a tener 34.000 casos. Entonces, allí es donde vos vas a empezar sin duda, empezar a tener problemas en el sistema de salud. Tampoco es cierto que con un R, si fuera cierto el R, que no digo que no lo sea, con todos los datos incorporados en el R, ese R 1,1 no, sin duda no es así. Ahora, vos decís que no es el R0 no está en 1,1 como dice, porque cuando le agregues lo de ayer vos le agregues los valores obvio, reales, no solo lo de ayer, sino los que vayan a venir dando en la medida que empecemos a medir un poco mejor. Fíjate que ayer no se midió bien. ¿Por qué no se midió bien? Ayer tuvimos una positividad del 32% y recién vos decía que necesitamos tener el 10%. O sea, se te fueron los casos a 700 y todavía te quedaron casos sin descubrir. Sin duda. No ¿entendés? Duda de ¿Se dan cuenta lo que estamos diciendo? Es gravísimo lo que está pasando. Yo insisto, para mí Ferran Quirós hoy fue el capitán del Titanic diciendo, y chocamos con un iceberg, pero no va a pasar nada, quédense tranquilos, no demos la alarma todavía. Yo no lo entiendo, la verdad, de gente seria, la verdad. No lo creo. Yo entiendo que la peor trampa que podemos caer es en buscar que nuestros números sean buenos cuando no lo son. Esa es la trampa en la que no hay que caer. Me quedo con eso. Hasta ahora venimos siempre trabajando sobre los números que en algún momento fueron buenos, que hoy son...
son preocupantes, que siguen siendo buenos respecto de cualquier lugar comparado en la región, pero a lo que no queremos llegar es a aquello. Entonces, Totalmente. tomemos medidas, ¿no? Gracias, Martín, un abrazo enorme. Por favor, un gusto. Gracias. Martín Barrio Nuevo, un experto en análisis de datos. Lo peor que puedes hacer es decir que los datos son buenos cuando son malos. Y me van a preguntar, ¿por qué me agarro con la ciudad y no con la provincia? La provincia tiene un problema peor todavía, pero no dicen que estamos bien. Al contrario, claro, te dicen que estamos mal, y sé que en privado están pidiendo, por favor, como lo hizo ayer públicamente Sergio Berni en el programa del Gato, el Minuto 1 en C5N, dijo hay que volver urgente a fase 1. ¿Y saben lo que dijo también Berni? Una fase 1 sin transporte público. Durante 14 días. Única manera de controlar algo que hoy está descontrolado. Me quedé pasmado con la conferencia de prensa que dio hoy el ministro Fernán Quirós. Insisto, a quien respeto, pero creo que se está equivocando horriblemente desde hace 2 o 3 días. No podemos hacer pasar por bueno lo que es un desastre. Es lo peor que podemos hacer. Es una enorme irresponsabilidad.